tenéis que activar vosotras que sois host. Está. Ahí ya lo hice. Sí, ya lo has hecho, perfecto, gracias. Sí, sí. No, en el botón de abajo tienes que tenerlo de grabar. Ya, Sí, ya no, lo ya hice está. inmaculada. Vale, Ya vale. está Ah, grabando. sí, sí está grabando. Sí, ya se está Vale. grabando. Ya se Ok, está ok. grabando. Sí, perfecto. Y así de esta manera lo vamos a tener, la podremos, como hemos dicho, estará en el campus y también podremos utilizarlo de alguna manera como documento y como material en cualquier otro momento que pensamos que puede ser útil ver este ejemplo, en este caso, de una posible mediación de un conflicto que además, como decía, liderado específicamente y únicamente por mujeres, ¿no? Que es una de las condiciones que también nos parecía interesante de mostrar esta perspectiva de género en una situación tan compleja como esta. ¿Vale? Ya, sin más, estaba con la presentación, tenemos a Judith Gilbert, que está en Israel, tenemos un momento, perdón, a Annabel Friedlander, Esther Diner y finalmente Margot Fuentes, que es la persona que está aquí en Barcelona. Yo ya, sin más, os dejo, ¿vale? He apuntado porque me lo habéis pedido, ¿no? De entrada, que quizás tendrán que entrar en un Menti con un código que ya lo tenemos aquí en la pizarra. Cuando nos digáis, pues lo haríamos, ¿vale? Perfecto. Pues voy a compartir primero pantalla. Qué torpe. Perdón, ¿eh? Muy torpe por mi parte. Segundo. Sí, Anabel, ¿quieres explicarles cómo funciona? Ahora yo abriré la presentación mientras. Sí. Buenas tardes. Quisiéramos hacer, antes de comenzar, una encuesta y la vamos a hacer en Mentimeter. Mentimeter es una aplicación que lo único que tienen que hacer es entrar en menti.com y escribir el número que vamos a escribir en el chat. A ver, un minuto. Ahora comparto pantalla y ya está, ¿eh? Sí, yo lo he puesto en la pizarra, Anabel. No te Lo has preocupes, puesto en la tienes pizarra. Bueno, entonces sí. solamente hay que entrar. Perfecto. Entrar en el menti.com, escribir ese código y van a entrar en la encuesta y hay dos preguntas que quisiéramos que respondan antes de que comencemos con la presentación. Una alumna nos pregunta si nos podéis definir qué es para vosotras medio plazo. Medio plazo. Mediano plazo. Mediano plazo. plazo. ¿Cuánto tiempo consideráis que es este mediano plazo? 4 a 5 años, más o 4 o menos. 5 años. Bueno, ya lo oís. Gracias. Lo único, Judith, vas a tener que después liberar la pantalla para que yo pueda mostrar los resultados. Sí, ¿quieres hacerlo ahora o quieres al final cuando hagamos la otra? Cuando terminemos. No, no importa. Al final no, me parece que mostrar primero lo que pasa ahora. Vale. Pues yo libero la pantalla ahora porque no tengo. Sí, porque si no, no voy a poder. Yo por ahora voy mirando. Quizás puedan haber compartir la pantalla. Sí, todavía no, porque nadie ha contestado todavía la segunda pregunta casi. Ah, vale. Que no nos permite entrar. Nos está diciendo
Please wait for the presenter to show the next slide. No sé si hay algo o que nos tenéis que pasar vosotras. Ahora, vale. No, esto otra vez, vale. ¿Ahora está entrando? A ver. Muy raro. A mi m'ha rebotat. Voy a intentar. ¿No entra en la segunda? Tarda mucho, ¿no? En cargar. No sé. No tendría que tener ningún... No tendría que ser complicado. Pero nadie está pudiendo entrar. Ah, no, porque mira, Anabel, lo que pasa es que cuando votas te sale esta pantalla así como del cuadro con los resultados, pero por algún motivo no te deja pasar al segundo. Muy raro. No sé. Comparte pantalla y ver si tú lo puedes. No, yo lo... Puedo mostrar los resultados de la primera, pero no puedo... Sí, sí, a mí me- Empecemos con eso entonces. Sí, sí, empieza con Vamos a esto. empezar por eso y Sí. después la otra pregunta la podemos hacer otra, ponerla más tarde. O pedir que en la otra presentación solo, se puede poner la otra presentación y que contesten solamente a esa pregunta. Y no a la- Vale. Ok. Vamos a mostrar. Un minuto. Ah, Tenemos 4 personas que consideran que el conflicto va a poder ser solucionado a mediano plazo, 17 personas que existen pocas posibilidades y 2 personas que dicen que no se va a poder solucionar a mediano plazo. Así que vamos a ver. Con respecto a la pregunta que teníamos, la segunda pregunta, yo la puedo mostrar, pero no van a poder contestarla. La segunda pregunta era, ¿crees que la perspectiva de género es importante en la resolución de conflictos? Las posibilidades eran sí, en la mayoría de los casos, en pocos casos y no. La Vale, verdad- si queréis les puedo preguntar y podemos hacerlo a mano alzada en Sí, este sí, caso. por eso es lo que podemos hacer, porque no vamos a ¿Sí? tener. Pues entonces preguntamos, ¿crees que la perspectiva de género es importante en la resolución de conflictos? ¿Quién piensa que sí? Creo que hay una mayoría, prácticamente, sí, prácticamente todo el mundo, excepto una o dos personas, ¿no? Y esas 2 personas piensan que en la mayoría de los casos, en pocos Y casos o no. en algún caso, en la mayoría de casos o no, los que consideran que no tiene nada que ver la perspectiva de género. ¿Qué? Que sí que tiene, es que sí, consideran que sí. En general consideran que sí. Ok. Más para que sí, No, como la creo que mayoría. había una persona. Sí, excepto. O lo he visto mal. Vale, sí, pues prácticamente unánimemente consideran que sí, que la perspectiva de género es importante en la resolución de conflictos. Muy bien. Bueno, ahora vamos a... Ok. Muchísimas gracias. Y... Luego comentaremos esto mismo. Pues sin más voy a compartir yo ahora. Ok. רכישת רוח ים מנשבת מאי שם וכביסה מתנפנפת
לצילי החומה بين الأرض والسماء ناس كتير بعيشوا سوا ما تخافوا تحلموا بالسلام والأمان متى يمسوا خمات بخار ושבתי מגלותי יפתחו שעריי אל הטוב האמיתי I want to thank you for standing up for peace alongside your Palestinian sisters. I want to thank you and to let you know that in the world that we live in, peace is possible only when women of integrity and faith stand up for the future of their children. Congratulations. It is my hope that you will continue to battle for peace in a constructive way, and I look forward to the day that I will come and join you. Thank you for the children of Israel. Thank you for the children of Palestine. Thank you. Peace. Shalom. From the north to the south, from the west to the east, hear the prayer of the mothers. Bring them peace, bring them peace. From the north to the south, from the west to the east, salvation is on the bring the last, bring the from the north to the south, from the west to the east, salvation is on the bring the Bueno, muchas gracias. Siempre cuesta un poquito empezar a hablar. Gracias por esta oportunidad. Nos alegra muchísimo poder compartir estas casi 2 horas que estaremos juntos.
Gracias, por supuesto, a Marta Simón y a Inmaculada y por la invitación, y a la Universidad de Barcelona por acogernos. Queremos empezar a contarles un poquito quiénes somos. Nashim Osot Shalom, o Women with Peace, Mujeres Activas por la Paz, es el movimiento de base más grande que hay hoy en día en Israel. Fue creado durante el 2014, después de una de las tantas operaciones militares, de la operación militar Margen Protector. Es un movimiento político, pero no partidista, que trabaja para prevenir la próxima guerra y poner fin al conflicto palestino-israelí a través de un acuerdo político, respetuoso, no violento y mutuamente vinculante para ambas partes. Y por supuesto con la participación de las mujeres en todos los aspectos del proceso, según la resolución de la ONU 1325, que luego entraré un poquito más en profundidad. Este movimiento cuenta actualmente con más de 50.000 afiliadas, que incluye mujeres de diversas comunidades dentro de la sociedad israelí. Es decir, cubrimos absolutamente todo el rango. Hay mujeres ideológicamente de derechas, de centro, de izquierdas, hay mujeres religiosas, hay mujeres seculares, hay mujeres con diversas identidades, hay mujeres judías, hay mujeres árabes de identidad palestina, ciudadanas y israelíes, hay mujeres drusas, hay mujeres beduinas, han visto mujeres muy jóvenes, hay gente muy mayor también, y también hay gente de las grandes ciudades, así como de la periferia. Dentro de nuestros principios está promover el liderazgo femenino, por supuesto, ofrecer una alternativa a lo que sí se puede hacer, es decir, no estancarse en el es imposible, sino fijarse en las acciones que promuevan un acuerdo, sí es posible. Como comenté antes, es no partidista, estamos aquí para crear un entendimiento y un acuerdo entre la mayoría de los ciudadanos israelíes, independientemente de a qué partido voten. Es un movimiento muy pragmático, no es un movimiento ideológico, como dije antes, ¿no? Hay una diversidad de ideologías dentro de los miembros del movimiento, y al mismo tiempo todas tenemos en común el consenso de que un acuerdo político respetable y aceptable para ambas partes satisface a una amplia gama de necesidades que redundantemente son necesarias para la sociedad israelí, y por lo tanto, a pesar de las diferencias ideológicas, estamos dispuestas a cooperar para lograr este objetivo común. También antes lo comenté, la diversidad, el movimiento reconoce la necesidad de cuantas más voces diversas formen parte, mayores serán las posibilidades de tener un acuerdo unificador. Por otro lado, este es un movimiento horizontal, es un movimiento impersonal que se basa en la idea de que un movimiento de base amplio, la motivación para unirse es el objetivo y no la persona. Por lo tanto, también se impulsa mucho el concepto de si propones, hazlo. Es decir, cada miembro del movimiento puede proponer un proyecto, puede proponer una acción, pero al mismo tiempo debe tomar responsabilidad de que este proyecto se lleve a cabo, ¿no? Perdón. Es un movimiento que condena todo tipo de violencia física, verbal, etcétera, y por supuesto siempre actuando dentro del marco de la ley. Y para mí lo que resume todo es que de verdad la paz será o no seremos en este territorio. Es la única opción, es la única vía que tenemos para seguir. Cuando vimos antes en el vídeo, vimos a Leiman Kubowi, que fue una de las líderes del movimiento de las mujeres de Liberia. En el movimiento nosotros nos nutrimos y nos empapamos también de las experiencias de otras mujeres que han logrado llegar a acuerdos luego de procesos muy complicados.
Las mujeres de Liberia destacaron por la presión que pudieron hacer en el 2003 para acabar con el conflicto, y una de las singularidades de su lucha fue que las mujeres lograron articularse por encima de sus diferencias, especialmente por encima de las diferencias religiosas, con el objetivo común de exigir a todos los actores que abandonaran las armas y llegaran a un acuerdo. Visibilizarse y hacerse escuchar de manera ininterrumpida en espacios públicos de la vida política y cotidiana fue una estrategia muy potente, de la cual ya verán luego que también es parte de nuestra estrategia. La incidencia de las mujeres para que esto ocurriera fue realmente indiscutible. Los grupos de mujeres de la sociedad civil desempeñan un papel decisivo en los procesos de paz. Eso creo que no debe sorprender a nadie. En particular, los vínculos que somos capaces de crear para la inclusión de atender distintos aspectos. Se ha probado que si el porcentaje, por ejemplo, es un dato muy curioso, que si el porcentaje de mujeres en el Parlamento aumenta un 5%, que realmente es relativamente poco, es 5 veces menor la probabilidad de que dicho Estado use la violencia para resolver una crisis internacional, y disminuye también la probabilidad de que el país recaiga en una guerra civil. Es un dato muy interesante. Diversos análisis que se hicieron a través de las Naciones Unidas han visto en más de 182 acuerdos de paz firmados entre el 89 y el 2011, que todos acuerdos aquellos de paz donde involucraron a mujeres, y las mujeres fueron partícipes desde el inicio o incluso en algún momento de la negociación fueron incluidas, estos acuerdos tienen un impacto más a largo plazo, es decir, son más duraderos y incluyen la perspectiva de género también en todas las formas después de firmar los acuerdos de paz. Por lo tanto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el año 2000 aprobó la resolución 1325, que establece un marco jurídico y político histórico realmente, porque reconoce la importancia de la participación de las mujeres, así como la inclusión de la perspectiva de género en las negociaciones de paz, en la planificación humanitaria, en las operaciones de mantenimiento y la consolidación de la paz, y por supuesto en la gobernanza. Dentro del movimiento Women Watch Peace estamos muy orgullosas de que en octubre del año pasado, del 2020, se llamó al movimiento a unirse como grupo asesor de la ONU bajo el tema de la resolución 1325. Hay 4 pilares fundamentales, que son las 4 P, digamos: la protección de mujeres y niñas contra todo tipo de violencia, la prevención de conflictos violentos y daños a mujeres y niñas, la participación de la mujer en la adopción de las decisiones y las negociaciones de paz, y por supuesto incluir el pensamiento de género. Cuando hablamos de cómo actuamos, cuando comentaba antes de que nos inspiramos mucho en los movimientos, otros movimientos de mujeres, podemos decir que actuamos, digamos, en 3 grandes pilares, digamos, de alguna forma. Por un lado, están las acciones de persona a persona. Durante estos 8 años de actividad hemos realizado miles de eventos en todo el país con la participación de realmente de miles de ciudadanos. Acciones como reuniones y grupos de discusión. Hemos proyectado la película que habla sobre las mujeres de Liberia, participación en mesas redondas y conferencias, mantener vínculos y un diálogo activo con miembros de la Knesset, del Parlamento. Y, por ejemplo, estamos paradas mensualmente en más de 160 cruces en la calle, charlando con la gente, explicando el movimiento, dialogando con ellos, viendo cómo piensan en esto. Luego Esther puede profundizar un poquito más. Las coordinadoras, hay coordinadoras regionales que organizan
eventos locales en los que participan líderes políticos de esa localidad, y esto genera una relación muy cercana y potencia muchísimo el diálogo con las personas que toman las decisiones, ¿no? Lanzamos el primer lobby de Mujeres por la Paz y la Seguridad en el Parlamento, y solemos asistir a los plenos del Parlamento y participar en algunas comisiones. Antes de la pandemia realmente esto se hacía de forma semanal, luego con la pandemia se paró y ahora se está retomando un poquito más. Aquí nuevamente la frase que esto resume es diálogo, diálogo y más diálogo. O sea, el diálogo es la base de todo entendimiento. Por otro lado, tenemos acciones de lo que llamamos acciones de gran visibilidad, digamos, ¿no? Que generalmente se suelen hacer por lo menos una al año, como han visto en el vídeo, que fue la Marcha por la Esperanza, donde realmente hay más de 4.000 mujeres participaron. Hay eventos de realmente miles, algunas cientos. Se han hecho carpas donde las mujeres han ayunado, han hecho marchas, el tema de los cruces, un tren que fue hacia el sur, hacia la zona que más está, digamos, más frágil con respecto al conflicto con Gaza. Toda la zona que rodea Gaza se llama como si fuera el sobre de Gaza, ¿no? Que es toda una franja que está alrededor, que hay muchos asentamientos de la parte israelí que están sufriendo mucho el tiro de misiles, y la verdad que las mujeres también están por ahí. Y por último, el último pilar serían, digamos, los proyectos de impacto, vamos a llamarlo así. Y me gustaría comentar por lo menos 3 de ellos. El primero es la Ley de Alternativas Políticas Primero. Hace aproximadamente un año se inició el proyecto de Ley de Alternativas Políticas Primero, que justamente en este momento se encuentra ya en el Parlamento. La semana pasada hemos estado ahí de la mano de la diputada del laborismo, Emily Moatti. Es una ley que obligará a los tomadores de decisiones tanto de manera rutinaria como en situaciones de emergencia, a examinar las alternativas políticas para resolver el conflicto y a dedicar recursos de tiempo y de dinero para buscar soluciones políticas. Los 3 componentes básicos de la ley es, como dije, la asignación de recursos. Cuando hablamos de asignación de recursos, es también enriquecer la discusión con voces externas a los políticos, es decir, a la academia, a institutos de investigación y, por supuesto, a las mujeres y a la sociedad civil. Por otro lado, disposición de tiempo, organizar tiempo para discusiones, para buscar otras alternativas, para asegurar que los tomadores de decisiones tengan los conocimientos necesarios para una emergencia, y quizás incluso evitar esa emergencia, es decir, preparar todas las probabilidades. Y por supuesto el tercer pilar son los mecanismos de control, que tiene que ver con un control y presentación de informes para que la ciudadanía y el público puedan verificar que la ley está en práctica. Esta es una ley muy importante porque es la primera que habla de meter recursos en la paz y no en la guerra. Y es muy importante esto. Y por suerte ya está en el Parlamento, de la mano, como dije, de la diputada Moatti del laborismo, y esperamos que siga su curso y próximamente puedan empezar a votarse, ¿no? El segundo proyecto que me gustaría comentar es realmente algo que es muy emocionante. Digamos que después de más de 100 años de conflicto, las mujeres israelíes y palestinas decimos basta. Acá me gustaría puntualizar, cuando hablamos desde el movimiento, cuando hablamos de palestinas, hablamos de las palestinas que se encuentran en Cisjordania, en los territorios ocupados,
Y cuando hablamos de las palestinas que están dentro de Israel, por lo cual hablamos de las mujeres israelíes, árabes israelíes, porque sí son ciudadanas. Que luego, si hay dudas sobre esto, podéis preguntar y podemos profundizar un poquito más. Hace unos 3 años se comenzó un proceso de construcción de un plan de trabajo conjunto con mujeres activistas por la paz del lado palestino, y han creado ellas el movimiento Mujeres del Sol. Esto es, no sé si pueden percibir la importancia que esto tiene, es muy importante, conjuntamente con las Mujeres del Sol, que es, digamos, es el movimiento hermano de Women Reach Peace. Conjuntamente se escribió el llamado de las madres, que es un pacto basado en los puntos en común que tenemos con ellas y a las aspiraciones, y es un llamado realmente a los líderes a resolver el conflicto, y también llamar a los líderes de la región y de todo el mundo a apoyar esta iniciativa. La presentación interna del Movimiento de las Mujeres del Sol se hizo el pasado 22 de septiembre, el 21 es el Día Internacional de la Paz, en Israel se conmemora un día después por un tema de festividades, y voy a sacar esto un segundo para que veáis, en la parte de arriba, los 3 cuadrados de arriba, fue un Zoom con más de 200 mujeres, en la parte izquierda vemos que hay unas 8 mujeres que son mujeres de los distintos grupos de soporte que hay en el exterior y que de distintos continentes, estuvieron de todos los continentes realmente, algunas han madurado mucho, como nuestra compañera Adriana que está aquí, para saludar y dar la bendición también a este nuevo movimiento de mujeres. En el medio tenemos a las Mujeres del Sol, algunas de ellas, hay más, pero las que han participado en el Zoom. Y en el cuadro derecho son mujeres del movimiento israelí que también, cada una de ellas con su historia muy personal, también han dado su bienvenida y su discurso. Y luego por la tarde ha habido una marcha de las mujeres. Hemos estado en Jerusalén, donde hubo un parlamento, y también se ha presentado la Alianza de las Madres. Simplemente me gustaría, un vídeo es 1 minuto, poco más de 1 minuto, para que puedan hacerse partícipes de lo que fue este día. הייתי אימא, ולראשונה הרגשתי חסרת אונים באמת. כי הבנתי שבזמן מלחמה, לא משנה כמה אני אעטוף אותו ואגונן עליו, זה לא יספיק לי לשמור עליו. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال. We are not ashamed of being peace builders. I'm so proud to be here tonight with Palestinian and Israeli women. אנחנו עומדות כאן היום בשם 4 מיליון אימהות יהודיות ופלסטיניות, ודורשות לתת עדיפות לפתרונות שאינם דרך הכוונת. בואו נרים את הקול שלנו, בואו נמנע מוות ממלחמות. לחבק אישה כי היא אישה, כי אותם צעירים אוהבות נשים, כולנו אימהות מכל עדה, משחורות, לבנות, יש גם מוסלמיות. ילדנו יחד עם החברות הפלסטיניות שלנו את המחויבות המשותפת שלנו למהלך נחוש שאנחנו צועדות בו יד ביד. In one voice, women wage peace. نساء يصنعن السلام. Pues solo leerles esta introducción de lo que es la llama de las madres. Nosotras, mujeres palestinas e israelíes, de todos los ámbitos de la vida, estamos unidas en el deseo humano de un futuro de paz, libertad, igualdad, derechos y seguridad para nuestros niños y las próximas generaciones. Creemos que la mayoría de la gente de nuestras naciones también comparten nuestro deseo mutuo. Por lo tanto, exigimos que nuestros líderes escuchen nuestro llamado e inicien prontamente conversaciones y negociaciones de paz con un compromiso decidido de lograr una solución política al largo y doloroso conflicto en un plazo limitado.
Le pasaremos también a Marta todo el texto en español y también el link donde quien quiera pueda también firmar y apoyar esta iniciativa. La idea es intentar llegar a los 4 millones de madres, de mujeres, de personas. Todos están abiertos. Está abierto a todo el mundo. Parte de este proyecto de las 4 millones de madres, aquí lo explicaré un poco superficialmente, digamos, porque luego creo que quizás Anabel lo pueda profundizar un poquito más. Este era uno de los proyectos, es poner en común la investigación multidisciplinaria de vanguardia y las estrategias innovadoras para poder presentar a los líderes de ambas partes. La idea no es solamente venir a decir queremos que se sienten a hablar, sino que traer ya como un compendio que es el mapa de oportunidades para la paz, un proyecto que tiene como objetivo generar realmente un compendio de conocimiento, de experiencias, consejos, buenas prácticas a través de conversaciones y entrevistas a expertas y expertos de Israel, de Palestina y de la comunidad internacional en los distintos ámbitos de la sociedad. Aquí vemos en educación, en religión, en sostenibilidad y medio ambiente, por supuesto 1325 de mujeres, paz y seguridad, economía, cultura, activismo y sociedad israelí, paz y seguridad nacional interna, medicina, ciencia y tecnología, todo por la paz. En cada ámbito, en cada uno de estos cuadrados, digamos, se montó un grupo de trabajo formado por mujeres del movimiento y liderado siempre por 2 mujeres, una judía y una árabe. Y se hace generalmente una lista de posibles personas a las que se pueda entrevistar. Y la idea es entrevistarlas y realizar este compendio. Para que se den una idea, en el grupo de la 1325, que es en el que yo estoy participando, dentro de las mujeres hay, por supuesto, hay políticas y hay mujeres también religiosas, hay mujeres de derecha, de partidos de derecha del mapa político israelí, pero a nivel internacional tenemos a personajes como Hillary Clinton o a la directora del Instituto para la Mujer de la Universidad de Georgetown. O sea, realmente se está intentando llegar a gente que tiene muchísima experiencia en procesos de paz. Por último, me gustaría comentar, claro, hacer todas estas cosas que están viendo, todo este movimiento realmente con muchísimas mujeres, hace falta formación. Desde el comienzo, nuestro movimiento viene educando al diálogo y brindamos herramientas a todas las voluntarias para entablar el diálogo en situaciones también de extrema polarización. Tenemos un equipo a cargo de promover el diálogo y prácticas de comunicación que facilita capacitaciones, talleres, etcétera. El trabajo conjunto aborda preguntas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hablar y cómo escuchar? ¿Cómo avanzar en las metas a través del diálogo? ¿Cómo evitar juzgar? Y cómo destrabar mis propias trabas para escuchar a una persona de ideología muy distinta y poder llegar a un acuerdo, ¿no? A un diálogo. Creemos que este es un método que necesariamente conduce a un entorno más seguro y más inclusivo. Dentro de las formaciones podemos encontrar lo que es la comunicación no violenta, un proceso de las 2 narrativas, de tratar de entender la narrativa de un lado y del otro, la flexibilización de los bloqueadores psicológicos que cada uno de nosotros tenemos, y por supuesto cada semana se realizan charlas para conocer profundamente comunidades dentro del Estado de Israel. Y aquí voy a dejar la palabra también a
Margot, hasta aquí un poco lo que es el movimiento en Israel, las cosas que se están haciendo allí. Y Margot, si tú quieres comentar. Bueno, en relación a la red iberoamericana, dentro de Latinoamérica, especialmente en Argentina, Brasil, también Chile y ahora actualmente en España, se han conformado, bueno, desde Argentina y Brasil ya hace varios años, aquí está con nosotros Adriana Potel, y últimamente se agrega Chile, España y otros países más en Latinoamérica como grupos de soporte a las mujeres, a mujeres activas en la paz. La idea de estos grupos de soporte es poder básicamente apoyar a todas las acciones que están haciendo, que se hacen en Israel. Nosotros no nos definimos como mujeres como el grupo matriz, sino que somos grupos de apoyo. ¿Por qué? Porque hay como 4 o 5 temas o 2 o 3 que nos preocupan desde nuestra visión desde el exterior. Primero, es la pregunta de dónde está situado el foco del conflicto. Si nosotros podemos hacer como un compendio, una revisión, tanto en las noticias como de foros o grupos en relación al tema, a todo nivel, vemos que el foco del conflicto se ha centrado básicamente y solamente en una visión belicista. Es decir, hay 50 o 100 argumentos de por qué se debe mantener este conflicto o por qué se mantiene, por qué está en un statu quo, y la misma encuesta nos dice que hay como la percepción en general de la población a nivel internacional es que es un conflicto que está situado en el tiempo, en el espacio y va a permanecer. Y por otro lado, la pregunta que uno debe hacerse es, bueno, y en toda esta discusión, ¿dónde está la paz? Se ha instalado en la percepción de que la paz no es una opción. Por otro lado, está también el tema de la invisibilización de cualquier iniciativa conjunta israelí-palestina. Es decir, todo lo que sea pro paz o de colaboración mutua es sistemáticamente descartada e invisibilizada a nivel de los medios de comunicación, tanto dentro de los medios israelíes como los palestinos y obviamente la prensa internacional. Hay muy poca gente, muy pocas personas que saben o que conocen de que existe este movimiento en particular o que existen una sociedad civil que está participando o trabajando para el tema de la paz. Por otro lado, hemos visto para nosotros súper inquietante cómo se ha ido polarizando el relato del conflicto dependiendo del mensajero. O sea, es un relato absolutamente pro o anti, con una narrativa sesgada, con una comprensión parcializada de la realidad y una sobresimplificación de la situación. Esto igual genera nacimiento de grupos o el aumento de fracciones o grupos radicalizados que generan acciones de violencia, agresiones físicas, verbales, vandalizaciones, en torno a un conflicto, tomando partido por uno u otro bando. Entonces, la acción de los grupos de soporte es básicamente poder sensibilizar, promover qué es lo que dar a conocer e informar qué es lo que está sucediendo en realidad, empoderar el movimiento de mujeres y básicamente eso.
No sé, también está con nosotros Adriana acá, que quizás ella es la coordinadora de la red de iberoamericana, que quizás nos puede aportar o agregar algo. No sé, bueno, eso. Vale, gracias. Ahí está Adriana. Estás en mute. Hola, buenas tardes. No, si quieren, al final, si quieren hacer preguntas, no sé cómo andan de tiempo. Solo decir que fue una travesía durante 4 años y medio, una aventura de ir contando esta historia, y que la aceptación que tuvo es como un mensaje que trasciende Medio Oriente. Es necesario estas narrativas, estos diálogos, y lo digo, para nosotros fueron 2 ejes muy importantes: trabajar mucho con jóvenes y con grupos hasta de niños para instalar esta temática. Hicimos cómo este mensaje derriba prejuicios, abre puertas y facilita el encuentro con las y los otros. A mí me parece que no quiero sacar tiempo a lo que viene, pero que todas las iniciativas que surjan para potenciar este mensaje siempre serán bienvenidas. Y la gran sorpresa es la gran aceptación en espacios diversos, muy diversos, y siempre había como mucha aceptación, admiración y la necesidad de inspirarse en estos movimientos. Bueno, si quieren después alguna pregunta puntual. Gracias, Adriana. Vale, por último, si os preguntáis cómo podéis ayudar, por un lado, por supuesto, sí, donando, pero lo más importante es la difusión, lo que comentaba tanto Margot como Adriana, organizando reuniones. Si en el público hoy hay gente que participa en otros foros, incluso de foros de diversidad, multiculturalidad, etcétera, y están interesados, nosotros siempre estamos encantadas de poder charlar, de poder hacer una presentación más acorde al público que podemos tener, entrar en las redes sociales, poder difundir, cuanto más difusión tengamos mejor. Y es un poco lo que dijo Margot, ¿no? De cambiar un poco la narrativa, de sí se puede y sí tenemos un partner para hacerlo. Aquí hay varios ejemplos de cosas que siempre se dijeron que eran imposibles de que cambiaran, y sin embargo sí que han cambiado. Aquí tenéis los datos, se los pasaremos a Marta, también todos nuestros mails, todos nuestros contactos, para que podáis contactar con nosotros cuando queráis. Por mi parte, se me ha secado la garganta, ya estamos. A mí creo que, no sé, Anabel, ¿qué te parece si hacemos ahora otra vez la pregunta o luego después de la segunda parte? Quizás si alguien tiene una pregunta hasta ahora, quizás se la quieren formular y luego, ¿sí? ¿Os parece? Sí, si claro. Y luego al final. ¿Cómo preferís? ¿Tenéis alguna pregunta hasta ahora o preferís esperar hasta el final? ¿Hay alguna cuestión que os gustaría conocer hasta lo que os han explicado? No, sí. Sobre eso, vale, de acuerdo. ¿Preferís quizás el tema del conflicto Israel-Palestina, que van a haber preguntas seguro? ¿Vale? ¿Preferís quizás después, cuando terminemos? ¿Nos preguntas a nosotros o al sobre la público? perspectiva de género? Pues si os parece, seguimos, ¿de acuerdo? Y al final, pues todas las preguntas. No, es que ahora no, por nuestra parte ahora habíamos pensado, o bien si es necesario hacer una pausa, o si alguien necesita ir al lavabo o asimilar todo lo que hemos estado hablando hasta ahora,
o seguir con las preguntas, ¿eh? Ahora, a partir de ahora, es un diálogo abierto con Vale, ustedes. vale. Perfecto. Pensaba que Anabel iba a hacer iba a exponer algo. No, tenemos, Vale, tenemos no, la misma... nosotros podemos seguir, estamos acostumbrados a seguir trabajamos durante horas, así que por favor, cualquier pregunta al respecto, están aquí para contestaros. Sí, querías empezar. Sí, sobre el conflicto. Vale, creo que no lo debéis oír, ¿no? Él pregunta en el tema del conflicto si sabéis el papel clave que juega la Unión Europea, si es que tiene un papel clave, evidentemente justo después de la Segunda Guerra Mundial, antes de la formación de Israel, pero si ahora tiene o juega un papel, en este caso, importante como Unión Europea dentro de la posibilidad de diálogo en el conflicto. Está el enviado de la... No te podríamos decir que hay un papel fundamental. O sea, hoy por hoy no hay ningún mediador importante dentro del conflicto. La Unión Europea, a mi entender, no está jugando hoy ningún papel fundamental. Hay un enviado, que es un enviado de la Comunidad Europea, pero no juega un puesto político. Nosotras en realidad no tenemos, o sea, nuestro objetivo no es tratar de ver cómo las instituciones tratan de solucionar este conflicto, que lo que podemos ver es más que nada el resultado. Como ustedes verán, este conflicto es un conflicto prolongado y de vez en cuando llegamos a la posibilidad de que se haga un acuerdo, los Estados Unidos es el personaje más importante que juega el papel más importante en los últimos años. Hoy por hoy Israel ha consolidado acuerdos de paz con países árabes y han entrado nuevos jugadores en este proceso. Y puede ser que los países árabes jueguen un papel determinante. Está la propuesta de los países árabes de Arabia Saudita de hace años, que nunca ha sido discutida plenamente. Hay esto es un problema, es un conflicto largo, con muchos intentos de solución que no han dado resultado, pero no podríamos decirle, yo por lo menos no puedo decir cuál es el papel que hoy está tomando la Comunidad Europea en la solución del conflicto. No sé si las compañeras quieren... Bueno, generalmente, históricamente, es como dice Anabel, Estados Unidos es el mediador, digamos, de una forma oficial, o quien más intereses pueda tener. La Unión Europea sé que está jugando un papel, digamos, a nivel de intentar llegar al reconocimiento del Estado palestino. En eso sí que la Unión Europea juega un papel quizás más determinante, pero como mediadores en el conflicto, yo estoy de acuerdo con Anabel que poca influencia tiene en este momento la Unión Europea en esta zona. Hay otra pregunta, ¿vale?
ella pregunta qué espacios, aunque sean estos pequeños, vosotras consideráis que puede haber de mediación. ¿Cuáles son estos pequeños, diríamos, posibilidades que vosotras veis o desde vuestro movimiento, que entiendo que sí, que puede ser? ¿Cuáles son estos pequeños espacios donde realmente podría haber la oportunidad de diálogo y de mediación, evidentemente? ¿Veis alguno en específico? ¿Tenéis o creéis que puede haber alguno de estos espacios, aparte de la sociedad civil, ¿no? Que ya es vuestro, diríamos, vuestro principal, en este caso, target, ¿no? Un poco es toda la formación, la educación, ¿no? Esto de estar en constante diálogo con la sociedad civil, pero aparte de esto, ¿hay algún otro momento o lugar clave que pensáis que podría tener algún proceso más de mediación dentro del conflicto? ¿Puedo contestar algo? Primero quiero explicar que es muy importante. Acuerdos existen con los palestinos en este momento que no son conocidos, porque si no, la opción es o estar en una rueda de violencia, o cuando existe tranquilidad es porque existen acuerdos con los cuales nosotros en realidad no queremos que sean escondidos, sino que permitan eso ser el pasaje a acuerdos mucho más profundos. Para que tengan una idea, en realidad, y eso es conocido evidentemente también en el mundo, Israel tiene intentos o pide o exige o trata de encontrar, digamos, un tipo de solución que nosotras en general no aceptábamos, porque no eran soluciones que se venían de considerar a toda Palestina como una unidad, sino que se dividió. Está la parte de Cisjordania, que está en manos, digamos, de un grupo político que es Abu Mazen, y está Gaza, que en este momento está el Hamas, que es los que en este momento están, digamos, actuando allá. El hecho de que no estemos todo el tiempo en una rueda de violencia quiere decir que existen esos acuerdos. Pero evidentemente hay intereses internos, y no quiero entrar en este momento porque no es el lugar, en donde no se lleva adelante y se está escondiendo. Por eso, cuando se llegó a los acuerdos de Abraham, nosotras como movimiento dijimos que estamos muy de acuerdo, que estos acuerdos son importantes, pero para nosotras no alcanza, porque el acuerdo más importante para nosotras en este momento es con los palestinos, que es en realidad el conflicto que puede llevar otra vez a ruedas de violencia constante. Y eso es lo que nosotros queremos evitar. La forma en que nosotros estamos todo el tiempo, en realidad, es muy importante también el diálogo con la población interna de Israel, porque la población antes de la guerra de Gaza o la época en que fue la guerra, estaba tan decepcionada que no tenía esperanzas de que podía llegarse la paz. Por eso, para nosotras, la forma de salir y hablar con la población, y esa es una de las funciones que yo siento como una cosa importantísima, porque me encuentro en la calle todas las semanas hablando con todo tipo de gente, y no soy la única. Nosotras tratamos de dialogar en una forma de no decir cuál es la solución, porque las soluciones existen ya hace mucho tiempo, sino de preguntar a la población y qué es lo que la población piensa o cómo se puede llegar a resolver. Y de mi propia experiencia personal, muchas veces me dicen que no hay con quién hablar, y cuando yo no les digo o les doy orden, sino que les pregunto a ellos cuál es a las personas en la calle, cuál piensan que es la solución, de a poquito me van diciendo y van abriendo, bueno, en realidad no todos los árabes realmente quieren
vernos o matarnos, que hay árabes buenos también, y con ellos posiblemente se puede llegar a algún tipo de acuerdo. Y ahí la actitud de la mujer toma un aspecto muy, muy importante. Ahí es cuando entienden por qué nosotros como mujeres salimos a exigir esta condición, porque en la última guerra, muchas de las madres que los hijos estaban en el frente empezaban a preguntar por qué no se consideraron si había otras alternativas políticas anteriores, y en general no dejaban y no me permitían, no en los medios de comunicación, nos cerraban la boca y no permitían hablar sobre el asunto. Y nosotros de a poquito empezamos a preguntar, y así es como fuimos formando. El movimiento está todo el tiempo tratando de encontrar formas. Así es como fuimos al Parlamento, así es como hicimos investigaciones, y de repente se entendió que la forma de salir y contestar cuando hay una situación de violencia en general está hecho por un gabinete muy pequeño, y después de 3 años que se hicieron investigaciones sobre lo que había pasado en Gaza, llegaron a la conclusión de que justamente no hubo alternativas políticas primero, y por eso nosotros llegamos a la conclusión de que presentar una ley es una cosa indispensable para el cambio de toda la situación en Israel. Sí, me gustaría también comentar, además de lo que comentaba Esther, que es muy importante, cuando preguntan qué otros aspectos, por pequeños que sean, de mediación, creo que algo muy importante y que compete quizás al público con el que estamos hablando, es la mediación viene también basándose en bajar la agresividad de cuando se habla del conflicto. Es decir, la mediación también es no intentar avivar más el fuego, sino intentar mostrar que hay herramientas para apagar ese fuego. Y esto compete mucho a la Unión Europea, a los políticos de todos los países fuera de Israel y Palestina, y a nosotros como sociedad civil también, en España y demás, intentar no fomentar más lo negativo, digamos, en las redes sociales intentar leer con muchísima atención cada cosa que nos llega y tener mucha capacidad analítica de entender qué son fake news, qué aporta o qué no aporta para seguir haciendo correr el bulo. Creo que esa para mí es una parte de mediación importante. Quisiera solamente agregar, primero, que en el caso de Gaza, cuando antes preguntaron sobre los mediadores, el mediador más importante entre Israel y Gaza es Egipto. O sea que hay distintos jugadores en este problema, en este tablero. Y algo que quería señalar es que nosotras como movimiento no tenemos una solución. Nosotras solamente pedimos que haya un acuerdo, que sea un acuerdo digno para las dos partes, sin elegir ninguna solución, o que sea dos países, dos estados, un estado para cada pueblo, o que sea un estado donde todos los dos pueblos puedan vivir bien. Eso se resolverá cuando los líderes se sienten a tramitar, a negociar. Lo que nosotras hacemos, o sea, lo que quería explicar, que seguramente ustedes estudian de esto mucho, cuando hay un conflicto prolongado, existe por parte, primero que nada, los líderes de ambas partes se sienten cómodos en cierta forma. Cuando nadie pide que se cambie, o sea, los líderes en general no sufren estos conflictos. Los que sufren los conflictos es el pueblo. Y si el pueblo, y se crean mecanismos en educación, en cultura, para tratar de justificar estos conflictos y no hacer nada. O sea que el desafío de llevar a una solución del conflicto es muy grande.
Eso es lo que tratamos de hacer, o sea, tratamos de decirle a la gente, de traer un poco de esperanza, de que la solución es posible, que este conflicto, como ustedes bien señalaron al principio, cuando les preguntamos si podía ser solucionado a mediano plazo, la mayoría de ustedes dijeron que hay muy pocas posibilidades. Eso es realmente lo que piensa el pueblo palestino y el pueblo israelí. Y nuestro objetivo es tratar de convencer, no convencer, o tratar de dialogar para mostrar que sí hay otra posibilidad, que esto no es algo que tiene que ser así de por sí. Cuando mostramos en la presentación, mostramos cosas que han sucedido en el mundo cuando nadie pensaba que esto podía ser. Y nosotros seguimos pensando que este conflicto en realidad, analizándolo, ayer tuvimos una reunión entre palestinos y nosotros también participamos, todos los grupos de paz en Israel, con personas, con representantes de una organización que se llama la Organización de Interacción con Israel de palestinos, y realmente cuando la gente hablaba, yo me enojé mucho pensando que este conflicto era un conflicto tan solucionable. Si la gente pudiera hacer eso por sí misma y tuviera la fe, es un conflicto no tan complicado, en realidad. Hubo conflictos en el mundo mucho más complicados que este, mucho más sangrientos que este, y se han solucionado. Pero bueno, la gente ha perdido la esperanza, y eso es lo que nosotros tratamos de hacer, es tratar de recuperar la esperanza. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Mm? Sí. Vale. Hay una persona que pregunta, sobre todo ahora en este caso, en la parte de perspectiva de género, ¿de acuerdo? Ella dice que cree, si se lo ha entendido correctamente, vuestro movimiento es un movimiento nacido de la base, ¿vale? Pero en el cual intentáis incidir de alguna manera en varios aspectos, incluso pues, en temas en el Parlamento, en distintos ámbitos, y un poco cuál es la característica distinta o diferencial de ser solamente mujeres en otro tipo de ya iniciativas, en este caso, que seguramente ha habido para intentar hacer de alguna manera esta misma aproximación. Si vosotros tenéis o hay alguna característica que os define como, en este caso, como perspectiva de género. Yo quería aquí apuntar una cuestión, supongo que hay algo ligado, por ejemplo, al tema de Liberia, ¿no? Que seguís el movimiento, no sé si igual lo podéis desarrollar un poquito más, esta cuestión más centrada en lo que es esta diferencia de aproximación de género versus otro tipo de movimientos ya, ¿no? de mediación o de diálogo, que no tienen por qué estar focalizadas en la perspectiva de género, ¿sí? Vale. No sé si podéis decirnos alguna cuestión. Yo podría intentar, miren, una de las cosas que el movimiento también, por lo menos a mí personalmente, me permitió es conocer la cantidad enorme de intentos que hubo en Israel desde que Israel se fundó, de diferentes acercamientos entre palestinos
y israelíes, que en muchas situaciones cuando comenzaba algún tipo, digamos, de movimiento de tratar de encontrarse con vecinos, se iban desarrollando, pero en el momento en que entraba una rueda de violencia, todos estos programas se deshacían. Yo estoy ya 7 años en el movimiento. Evidentemente, hubiese querido que la situación se arregle antes, pero no es así. Y desde hace 7, 8 años, la rueda de violencia todavía existe y hay momentos dificilísimos para los dos lados. Yo creo que el movimiento nuestro, siendo mujeres, aprendimos que nosotros no nos tapamos la boca, que la forma en que nosotras también nos relacionamos con las pérdidas de la gente, que no importa que sean árabes o judías, la forma en que nosotros llegamos entre las mujeres árabes y judías de Israel, cada vez que hay un momento de violencia, vamos a visitar a las familias que fueron, que tuvieron algún hijo desaparecido, Están en duelo, digamos, que sí. están en duelo. Y en realidad logramos seguir tratando de encontrar la forma en que nosotros nos superamos, y esto no nos va a deshacer dentro del movimiento mismo, y nos seguimos encontrando también con las mujeres árabes y con las mujeres judías para ir a visitar a cada uno de estos lugares, inclusive la parte, digamos, también de la violación con mujeres, es algo que nosotras estamos muy, muy activas. Hicimos manifestaciones con madres de mujeres árabes que fueron matadas por árabes mismos, o matadas, o que, digamos, estas situaciones como reforzaron nuestra digamos, pertenencia, como sentir de que esto no nos va a hacer desaparecer, sino que vamos a sentir más fuertes como para estar juntas y superar esta situación. Yo quiero particularmente decir que yo soy asistente social y traté en su momento mucho a familias que fueron digamos, lastimadas, y en los momentos de explosión digamos, en Israel, las comunidades que pasaban o sufrían eran también las árabes y también las judías. Y en los encuentros nunca hubo, no hubo situaciones, digamos, que de violencia interna, sino solamente de dolor y de participación en el dolor. Y el dolor nos une, desgraciadamente. Sabemos las dos partes, las partes, digamos, israelíes, también en la función de cómo el Estado se formó, de quiénes son las personas que vinieron a vivir acá, y también, digamos, de parte de los palestinos, que también allá tuvieron situaciones muy extremas. Nosotros somos conscientes, cuando hablamos de digamos, de lo que sienten cada uno por las narrativas del otro, aprendimos a sentarnos unos al lado de otros y escuchar, prestar atención. Y muchas veces entre las mujeres lloramos juntas, porque cada una puede contar una historia personal, y cuando nos encontramos, nos escuchamos que también la otra persona también tiene historia. Y esa forma, esto es algo solamente de las mujeres pueden y sienten que cuando tienen situaciones pueden llegar a juntarse y sentirse en realidad que en conjunto podemos hacer realmente un cambio. En algunas charlas, por ejemplo, cuando investigas, cuando hablaba antes de la resolución de la 1325, por ejemplo,
en muchos de los testimonios de mujeres que han estado involucradas en procesos de paz después de los conflictos, ellas, claro, cuentan que cuando se sientan en la mesa de negociación, muchas veces la postura masculina es más de concreto. ¿Quién va a ser ahora el encargado de este puesto? ¿O quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer lo otro? Cuando el planteamiento muchas veces de las mujeres es cómo va a ser la educación, traemos otras cosas a las mesas de negociación, otra perspectiva a la perspectiva masculina, que es más quizás de resolución de cosas muy concretas, pero sin tener en cuenta las perspectivas, las implicaciones futuras, digamos, ¿no? Por otro lado, la mayoría de las mujeres, y por eso cuando hablábamos del pacto, hablábamos del pacto de las madres, y no porque solo sean madres. El concepto de madre es un concepto de cuidado, de preservar la vida, etc. Eso es lo que la perspectiva de género trae generalmente a la resolución de conflictos. Muchas de las mujeres que están en el movimiento, tanto del lado israelí como del lado palestino, es porque no quieren ya que sus hijos tengan que vivir, y esto creo que hay mujeres acá que lo pueden decir, no quieren ya que sus hijos estén involucrados no solo que ya estén con amenaza de perder la vida de un lado o del otro, sino también de exponer a la gente joven, a las generaciones futuras, a una situación tan violenta y tan de degradación muchas veces de los valores humanos. Eso es lo importante, y creo que eso es lo que trae muchas veces la perspectiva de género a las mesas de negociación. Estás en mute, Anabel. Otra cosa que podemos señalar de nuestro movimiento y de la diferencia es que nosotras somos, como lo señalamos al principio, mujeres de todo el marco político, mujeres árabes y judías, y no sé hasta qué punto ustedes conocen, Marta en el principio señaló que no sé si en este curso o en otro curso se vio la diversidad que existe en Israel. Israel es una sociedad muy diversa, donde los árabes no son árabes solamente, tenemos árabes que son drusos y árabes musulmanes, árabes cristianos, y los judíos han venido de diferentes partes del mundo, tenemos judíos etíopes, es una sociedad muy, muy amplia, y una de las cosas que hace a nuestro movimiento es que todas las mujeres están, nosotros trabajamos muy, muy duro para conseguir que todas las voces sean escuchadas, o sea, que todas las mujeres puedan ser parte de nuestro movimiento, porque creemos que por un lado si conocemos las necesidades de toda la población, y por otro lado si la población, todos juntos venimos a pedir una solución a los líderes, esto va a ser mucho más impactante. Particularmente creo que el hecho de poder sentarse juntas, mujeres de izquierda y de derecha, mujeres árabes y judías, y de posiciones tan diferentes, no es algo que ocurre entre hombres tan fácil. Perdón que diga esto, pero es mucho más, la inclusión es una propiedad bastante femenina. Y por lo tanto creo que esa es una de las fuentes de potencia que tenemos en este movimiento, y una de las convicciones que tenemos, que si no toda la sociedad se va a unir para pedir una solución, esta solución no va a llegar. Gracias. ¿Tenéis alguna otra pregunta, alguna otra cuestión alrededor? No, yo creo que lo más importante, y yo pienso que particularmente yo he presenciado en realidad encuentros entre mujeres árabes y mujeres judías que se sentaron unas frente a otras y nunca no tenían conciencia de que solamente inclusive hubo momentos en que nos mirábamos para tratar de
aprender quién es la otra persona de parte de ellas y de parte nuestra. Y lentamente fuimos empezando a valorar la sensación de conocer y que nosotros somos más parecidas que distintas. Y esos descubrimientos fueron para, digamos, para los grupos que están en el movimiento mismo, que cada vez vamos contando qué vamos descubriendo que no conocíamos del otro lado. A pesar de que vivimos en algunos lugares, yo estoy viviendo en Tel Aviv es al lado de Yafo, que allá es una población mixta, había muy poca relación entre las dos poblaciones y digamos de repente hoy podemos encontrarnos y sentir que podemos hacer cosas juntas y todo eso es una ganancia secundaria pero muy importante para el movimiento, también por parte de ellas y también por la nuestra. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Nosotros ahora lo que haremos es, daros las gracias. Yo creo que hay muchas cuestiones que vamos a discutir nosotros después. Si acaso luego pues, podemos hacer un feedback, podemos hablar más tarde o otro día. Os explico más o menos de qué manera hemos desminuciado un poquito teóricamente vuestra apuesta a través de lo que es la teoría en este caso, ¿no? de la mediación del conflicto. Yo veo muchos elementos muy interesantes que creo que podemos debatir. Solamente daros las gracias por vuestro testimonio, por hacernos conocedores de una realidad que yo creo que aunque parece no siempre o nos da la sensación de que conocemos este mundo, raramente lo conocemos de esta manera. Sinceramente yo creo que sí, existe la esperanza en el sentido de pensar que el diálogo, como vosotras decís, es básico para cualquier pequeño paso para acercarse, ¿no? Aunque sea un punto para, como estáis diciendo, ¿no? Que la misma sociedad israelí, que a veces entre sectores no había este diálogo, habéis podido establecerlo. Y esto realmente es un primer paso que no existía, que existía poco, o que quizás había existido pero se había roto, porque sí que había existido, pero realmente se ha roto alrededor del conflicto, y que creo que es fundamental en este caso para realmente tener esta esperanza que decís vosotros, ¿no? Y que yo creo que conscientemente a todas las partes del mundo tendríamos que estar pensando que sí que es posible y que de alguna manera tendríamos que acercarnos más con esta predisposición a el diálogo y a conocer a los demás, ¿no? Así que realmente muchísimas gracias, ha sido un enorme placer. Desde mi parte, en esta parte personal, estar siempre a vuestro lado, porque me parece que es realmente digno de conocer. Y bueno, nada más. Muchísimas gracias. Con vosotros, ¿sí? Marta, sí, puede ser antes de finalizar, que sí que nos gustaría hacer dos preguntas a la audiencia. Vale. Quizás no, una es para pensar y quizás si alguien la quiere contestar estaremos encantados, pero también para pensar y luego volveremos a hacer una pequeña encuesta. Sí, Anabel, ¿podemos luego? Podemos. Sí, vale. La primera pregunta que es más para reflexión sería ¿por qué creen que este conflicto genera emociones tan potentes en personas que quizás no tienen absolutamente ninguna vinculación con el conflicto en sí? Es decir, muchas poblaciones, incluso en Barcelona, en España, en otros países, hay personas que no tienen ninguna conexión ni con Israel ni con Palestina, no son de ninguna de las religiones, no están involucrados y sin embargo este conflicto, en comparación quizás con otros, les genera unas emociones tan potentes. No sé si alguien la quiere contestar. No sé si alguien se atreve a pensarlo, a decirlo, o pensar por qué. ¿Por qué creéis, no? Sí, sí, digas.
Bueno, hay una persona que dice que desde su punto de vista, seguramente porque tiene quizás incluso más años, ¿no? Es uno de los conflictos que se han vivido de forma como socializada, ¿no? Es decir, es el conflicto per se que siempre se ha visto a través, ¿no? de la televisión, de los medios, por tanto, es un conflicto presente, diríamos, en la vida y en el recorrido de cualquiera de nuestras personas, de cualquiera de nosotros, como, bueno, claro, de sufrimiento por parte de las personas que lo están padeciendo, ¿no? Entonces, es realmente muy presente a nivel incluso, diríamos, ¿no? En los medios. Quizás es uno de los más populares. No se escucha, ¿no? Alguien está hablando. O sea, que quiere reforzar dos cuestiones. Una, la empatía hacia las personas víctimas, y el otro es esta sensación de injusticia por el hecho de que sea un conflicto que se haya perpetuado tantísimo en tanto tiempo. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere decir alguna cosa? ¿Alguien piensa en otro conflicto que tenga o que no, que de alguna manera hay otros conflictos perpetuados durante muchísimo tiempo que también sufren, ¿no? Pero ¿por qué no están tan presentes? ¿Por qué este especialmente? Quizás sería un poco la pregunta, ¿no? Y que además lo tenemos un poco más lejos, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso, el conflicto de los saharauis, que es un conflicto también, ¿no? Con una larga trayectoria, con una larga fuente de sufrimiento, no está tan presente y quizás desde nuestro punto de vista, como, ¿no? Tendríamos que estar más cercanos, pero ¿qué es aquello que nos lo hace tan presente uno y tampoco otros, ¿no? Un poco sería esta la pregunta, diríamos, ¿no? ¿Alguien? Sí. Hay una persona... Hay una persona que dice que quizás porque está conectado con el terrorismo y con lo cual atenta a otras comunidades, ¿no? ¿Sí? Para nosotros es una curiosidad, no es que tenemos la respuesta exacta por qué, es solamente que... Perdón. Nos interpela. Hay una persona que dice que quizás una de las razones es porque está sucediendo en la cuna de las tres religiones monoteístas que de alguna manera todos nos interpelan, ¿no? Y por eso quizás la mirada, ¿no? Continua a este conflicto. ¿Sí? Muchas gracias. Y ahora vamos a volver a la pregunta que hicimos en el principio. Perdón. Pero porque hay alguien que está hablando. Está alguien contestando. Perdón, Anabel, perdona. Sí, perdón. No. Hay otra intervención. Otra respuesta.
Ujú. Hay otra persona que dice que quizás esta, ¿no? Que es lo mismo un poco que persigue vuestro movimiento, de que de alguna manera seamos conocedores de la cantidad de propuestas y de movimientos o de iniciativas para intentar acercar, ¿no? O solucionar, que lo tenemos en los medios también constantemente, hemos visto, ¿no? Hay muchos de estos momentos, ¿no? Ella ponía, por ejemplo, el ejemplo de la orquesta de Barenboim, con la idea esta de, ¿no? de tener a palestinos y israelíes, es decir, que siempre está presente en este caso, en nuestros medios, que quizás no lo es otro conflicto, ¿no? ¿Alguien más? Por nuestra parte, de momento no hay nadie más que... Sí, ahora, un momento, otra persona que se le ha ocurrido otra cuestión. Sí. Sí, aquí hay una persona que está comentando, quizás desde los movimientos de izquierda, concretamente aquí en el Estado español, esta asociación de, evidentemente, el pueblo palestino como la víctima en este caso, sobre todo también en contraposición a la fuerza de los Estados Unidos, y de alguna manera se había aquí esta idea, ¿no? de los oprimidos por los poderosos, y esto también es, ¿no? Imagino, una forma de construir una narrativa, en este caso, ¿no? de oprimidos contra poderosos, ¿no? No visto únicamente y exclusivamente por Israel, sino por la importancia, en este caso, de la conjunción con Estados Unidos, ¿no? Esto es aquí, realmente es muy presente aquí en España. Sí. Muy interesante. Gracias a todas y todos los que han respondido. Era más que nada para que todos reflexionemos. Otra reflexión, y con esto yo acabo, que es una reflexión que siempre tengo en la cabeza, y es que intentemos pensar que muchas veces este conflicto entre israelíes y palestinos, o entre los judíos y los árabes, a veces es como somos piezas de un tablero de ajedrez en un juego entre la extrema derecha y la extrema izquierda, que intentan blanquear sus fobias. La extrema izquierda con respecto al antisemitismo y la extrema derecha contra la islamofobia. Entonces, por eso intentemos siempre tratar de tomar perspectiva de todo lo que leemos y de todo lo que escuchamos. Ahora queremos hacer otra pregunta, la misma que hicimos, ¿no? ¿No ves? Sí. Otra vez, si pueden conectarse, no sé si necesitan que ponga otra vez el link. No, es otro, el link, pero el número es otro. Ah, vale. Es el segundo número. Ah, es el segundo número, que es... Un segundo. Tenés que entrar otra vez al Meta. El Mentimeter, y el número está acá. El número es 6984 6769. 6984 6769. Seis, nueve, ocho, cuatro. 6984 6769.
¿Mm? Sí, no, parece que hay algo, hemos hecho una aproximación mayor, ¿no? En Y este lo que yo caso. diría es que tal vez le da pena a los que dijeron que no, ahora tienen un poco de pena de desilusionarnos, entonces dicen, bueno, ¿saben qué? Hay alguna Bueno, posibilidad pero todavía. ya está bien. Yo creo que solamente espacios como el de hoy ya son un paso realmente, ¿no? Porque lo que sí que tengo que decir es que aquí en el Estado español son bastante complicados encontrar estos espacios para hablar de este tema de forma tranquila y sin, ¿no? Y con esta cierta distancia o análisis, ¿no? Crítico desde todos los puntos de vista. Cuesta bastante, cuesta bastante. Como decíais, crea unas emociones que a veces son bastante incontrolables y nos cuesta mucho poder establecer de alguna manera este diálogo. Así que yo creo que habéis cumplido en este caso ya una parte de, ¿no? de lo que vosotros perseguís, que es que de alguna manera, ¿no? pensemos desde este punto de vista distinto. Muchísimas gracias. Ok. Genial. Estamos en contacto y muchísimas gracias de nuevo. Ha sido un placer enorme y nos vemos muy pronto. Perfecto. Tengo que dejar de grabar yo, ¿no? Porque soy la que lo hizo. ¿O? Sí, tú eres la que tienes que hacer algo, hay que respaldarlo. Yo pueda también tenerlo grabado, creo. Pero hay que hacer algo antes de salir porque hay que respaldarlo. No tengo que parar la grabación, pero no sé cómo. ¿Sí? Claro. Igual. Sí. Te lo guardo en la nube, Marta, ¿eh? Se guardará en la nube.